Estamos frente a un amparo promovido por Telcel. ¿Qué es lo que le afecta a Telcel? En el fondo, lo que le afecta es que haya habido una decisión del Congreso que establece una tarifa cero. Eso le impide tener ingresos por los contratos que celebra con otros concesionarios por la interconexión. Lo interesante del amparo es que lo que la Corte va a discutir principalmente es a quién le corresponde decidir sobre la tarifa, si es al Congreso o al IFT. En el fondo se trata de definir cuál es el ámbito de autonomía del IFT y por tanto si el Congreso al decidirlo está invadiendo la autonomía del IFT. Ahí está el centro de discusión. Si en la intermediación que se va dando entre los distintos operadores y en las distintas fases, desde que yo marco un número hasta que usted recibe la llamada, hay menores costos, suponemos que el consumidor final se va a ver beneficiado por menores costos en este proceso de intermediación. Por tanto, si la tarifa es cero, suponemos que eso se va a ver reflejado en el precio final o en el costo final que tiene cada consumidor. Si hay un aumento, pues entonces eso implicaría que hay una repercusión de los costos que finalmente tiene que pagar el consumidor final. Ahora, pero que sea cero o que no sea cero depende, por supuesto, de los costos que haya. Lo relevante aquí es cómo sabemos de manera mucho más objetiva si hay o no costos y cuál debería ser la tarifa adecuada. Ahora, para eso está el IFT, porque supone que el IFT es un organismo autónomo que toma decisiones tomando en cuenta evidencias. Y por supuesto, para tomar evidencias hay que recabar información y hay que saber valorar esa información. Y bueno, el IFT tiene a su cargo decisiones, procedimientos, personal especializado, ciertos modelos, ciertas metodologías con las cuales puede tomar una decisión informada. Como el IFT es un órgano colegiado, cuyos integrantes tienen distinto tipo de profesiones, distinto tipo de experiencias, suponemos que hay una decisión colegiada, que la deliberación se va a tomar en cuenta entre los componentes del órgano colegiado, unos son abogados, otros son ingenieros, otros son economistas, y por tanto hay distintos conocimientos que se van a tomar en consideración en la decisión. Es decir, suponemos que detrás no hay una orientación o una intencionalidad política que considere, por ejemplo, si en la siguiente campaña tal o cual empresa puede tener influencia en la decisión, si va a haber financiamiento derivado de algún empresario y que por tanto sesgue y politice la decisión. Entonces, no se descarta, por supuesto, que no haya una gestión, un cabildeo, pero que existen mayores garantías para tomar una decisión objetiva y neutral en un escenario, en una actividad en donde hay distintos interesados y hay distintos competidores. El Congreso toma igualmente decisiones, pero el método de decisión que toma es fundamentalmente político. Y por tanto es menos probable que el Congreso y la decisión política y el mecanismo de deliberación y de toma de decisiones por mayorías y minorías sea suficientemente objetivo para llevar a cabo una decisión que implica cuantificaciones. Ahí está el punto. El proyecto del ministro Lainez establece varios datos que son importantes. La primera, que la decisión que se tome no debe afectar a aquellos que no formaron parte del juicio. No formaron parte del juicio los otros concesionarios, es decir, aquellos con quienes contrató Telcel. Por tanto, el posible beneficio que puede obtener Telcel no debe significar un perjuicio o una carga para los competidores. En este caso, la decisión no afectaría las condiciones de los contratos que se celebraron entre los concesionarios y Telcel.
y ahí hay un primer efecto. La siguiente cuestión que estima el proyecto de sentencia es que Telcel no acreditó o no hay pruebas de que sufrió un perjuicio o un daño. Entonces, si no sufrió un perjuicio o un daño, entonces tampoco hay algo que reparar. Por tanto, no se desprenderían compensaciones por aquello que Telcel pudo haber estimado como un ingreso que debió obtener, que no obtuvo, y por tanto la resolución, si se acoge el proyecto del ministro Lainez, no tendría ese efecto. La otra cuestión tiene que ver con los consumidores. Es decir, existen datos o existen evidencias de que hubo una mejoría en los precios que pagamos por el servicio. Y por tanto esto puede deberse a muchas cosas, pero entre otras pudo deberse también al monto de la tarifa, ¿no? Y si esto es así, entonces el FT, al recuperar su competencia, tiene que considerar en el modelo de costos que tendrá que elaborar, que proyectar, los beneficios que los consumidores están obteniendo en este momento. Y por tanto, una nueva decisión no podrá causar efectos contrarios a los beneficios, porque si esto fuese así, entonces habría una regresividad. Así es que lo que gana Telcel es que la tarifa sea emitida por el órgano constitucionalmente competente para emitirla. Pero el espacio de decisión que tendrá que tomar el FT tiene que considerar todas estas nuevas consideraciones, entre otros los beneficios a los consumidores, y no crear cargas retroactivamente a los otros concesionarios. La simetría supondría graduación. Esto es atendiendo a las condiciones del mercado, atendiendo a los fines de competencia, atendiendo a los derechos de los consumidores, pero también atendiendo a la posición de los distintos agentes, en este caso el preponderante y las condiciones del mercado. Entonces la simetría es algo medible, es algo que se tiene que tomar de manera proporcional a las condiciones. Gratuidad significa que no hay costo, independientemente de si hay o no relación con la proporcionalidad de la medida simétrica que se tome. La simetría tampoco es extraña o riñe con la gratuidad. Digamos, si las condiciones del mercado llevan a que la tarifa tienda a cero, pues entonces cero puede ser la medida simétrica adecuada. Los tribunales, incluyendo la Corte, resuelve los conflictos en derecho, en función de ciertas reglas que le dan los marcos, los márgenes de interpretación, en este caso constitucional. Y por supuesto también tiene que llevar a cabo un contraste entre lo que dice la ley, en este caso el artículo 131 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y aquello que establece la ley suprema, es decir, la Constitución. Entonces, la interpretación constitucional es el margen, el ámbito de referencia, el campo del debate que seguramente se va a dar entre los ministros, y de ahí tiene que tomar una decisión. En este caso, lo que tiene que tomar en cuenta es si la Constitución establece un ámbito que le corresponda decidir al IFT. Y este ámbito está en aquello que entienda como regulación y como regulación asimétrica. Entonces, si las tarifas forman parte de aquello que está dentro del campo de la regulación asimétrica, entonces seguramente se orientará a que la determinación de las tarifas le corresponde al IFT. Si esto no es así, y si entiende que esto forma parte del ámbito de la legislación, entonces podrá orientarse a que esto le corresponde al Congreso. Entonces, según determine que le corresponde al Congreso o que le corresponde al IFT en función de a dónde adscriba la decisión de tarifas, será que determine si es o no inconstitucional el 131 de la ley.
ahí estaría el terreno de la Corte, ¿no? Sí, el IFT tiene algo que se llama una garantía institucional y por supuesto puede ejercer una acción de controversia constitucional si estima que algún otro órgano del Estado está llevando a cabo actos que afecten su garantía. La respuesta es sí. Debió de haber hecho algo para defender su autonomía. No lo hizo. Por supuesto, ahí estaría abdicando de un derecho o de una competencia para defender lo que es suyo. Esto no significa que las personas que estimen que están siendo afectadas por un acto que viola la competencia del FT puedan por este medio hacer valer esto, ¿no? El gran sentido de que haya una regulación significa que las decisiones tienen que estar orientadas por el interés público. Es decir, regular significa establecer límites, restricciones, incentivos que sean adecuados para producir eficiencia en los mercados y por tanto que estos tengan como resultado un bienestar social. Cuando los consumidores obtenemos mayores opciones, podemos tener mayor posibilidad de elegir y que esta elección sea entre servicios o productos de mejor calidad, al menor precio estaríamos ganando todos y podría haber una ganancia en bienestar. Y ahí la Corte lo que tiene que definir es en términos constitucionales y en términos de una buena regulación, qué es lo más conveniente. En este caso hay una ganancia en tanto que el que haya un debido proceso en la decisión regulatoria, y el debido proceso en la decisión regulatoria significa que haya decisiones objetivas que garanticen neutralidad y que sean basadas en eficiencia, habría una ganancia para todos. Indudablemente, y esa es mi convicción, el IFT está mejor dotado institucionalmente para tomar mejores decisiones de este tipo que el Congreso. Y en ese sentido me parece que el proyecto establece un mejor funcionamiento institucional. Si las instituciones funcionan mejor, tendremos mejores beneficios, ¿no? Habrá mejores condiciones de seguridad jurídica. En ese sentido me parece que ganamos. La otra cuestión es, Telcel gana en el sentido de que la decisión que lo afecte como preponderante estaría dotada de mejores garantías de seguridad jurídica, y eso ya es una ganancia, ¿sí? La otra cuestión es que los consumidores, si es que la decisión no puede tener efectos regresivos, entonces ganaríamos aquellas condiciones que ya estén, que nos hayan dado un mejor resultado en servicios, en competencia, en mejores precios. Por tanto, yo creo que ahí es una cuestión en donde podríamos ver el lado positivo de las ganancias. Digamos, por otra parte, jurídicamente el Congreso pierde porque dejaría de tener esta competencia, pero eso no significa que haya una pérdida social o que la Constitución pierda, ¿no? Lo que ahí estaríamos ganando es que el Congreso tendría también conocimiento de cuál es el ámbito que le corresponde decidir, ¿no? Y por supuesto, cuando un órgano se mete a hacer algo para lo cual no está ni constitucional ni técnicamente dotado, pues entonces a la larga hay una pérdida porque habría decisiones mucho más caprichosas o arbitrarias, ¿no? O bien orientadas políticamente, que siempre es una seducción, ¿no? El hecho de que la Corte tome la última palabra siempre me parece que fortalece. ¿Y por qué lo fortalece? Porque lo relevante en el Estado de Derecho es que se tomen decisiones razonadas y decisiones por órganos que tienen una imparcialidad y que siempre nos van a dar cierta objetividad en la decisión.
Cuando las decisiones se toman caprichosamente o arbitrariamente o en función de criterios políticos, entonces ahí es donde el Estado de Derecho sufre, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la decisión en un otro sentido, me parece que vamos a tener una decisión que fortalece la decisión en derecho. Que independientemente de cuál sea la decisión, es relevante que haya reglas lo más claras posibles, porque si son más claras, entonces las reglas del juego son mucho más precisas y por tanto las decisiones y la previsibilidad de estas son mejores. Y yo creo que lo que podemos sacar de esto es cómo vamos garantizando que haya un debido proceso en la toma de una decisión pública. Y el debido proceso de una decisión pública significa que los intereses en pugna sean escuchados, haya una decisión mucho más ilustrada y haya una decisión mucho más objetiva y neutral. Y en eso me parece que ganamos todos.